Hola, somos estudiantes de Psicología Educativa de quinto semestre en la Universidad Pedagógica Nacional y en este podcast vamos a hablar sobre Castillejos y Aparici, que son autores relevantes para comprender los procesos de comunicación educativa. Sí, como comentas, la comunicación educativa es algo muy importante, pero primero necesitamos entender el contexto en el que evoluciona. Esta surge en la revolución industrial junto con la producción masiva de bienes de consumo. Exactamente, es aquí donde los medios de comunicación que pertenecieron a la economía capitalista industrial fueron dirigidos a las masas, donde el concepto de comunicación de masas toma relevancia. Esto quiere decir que un mismo mensaje se transmitía a un público amplio, disperso y de diferentes estratos sociales. De hecho, el autor Gaetano Stucchi se refiere a la comunicación de las masas como una creciente tendencia a la personalización de la oferta de los servicios comunicativos y a la construcción de paquetes productivos cada vez más individualizados. En los últimos 30 años, en diferentes contextos, se han desarrollado programas para formar en el conocimiento de los medios de comunicación. Bueno, hay que entender cómo se concebía la comunicación antes. Bueno, en el siglo pasado se postulaba que estaba compuesta por un emisor, por un mensaje y por un receptor. Sin embargo, como menciona Aparici, este proceso es algo mucho más complejo, ya que la sociedad ha ido evolucionando, así como la forma en la que se transmite dicha información. Bueno, una vez dicho esto, podemos pasar a la escuela paralela. Para Parisi, esta concepción es el conjunto de los medios de comunicación y las tecnologías digitales de la información, los cuales conforman un sistema educativo informal. Un claro ejemplo sobre este concepto de emisor, mensaje y receptor podría ser el trabajo de un cartero, el cual la carta viene de un emisor, la propia carta es un mensaje y está destinada a un receptor. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de escuela paralela en la sociedad actual es el uso de TikTok, ya que es una app de videos cortos donde podemos obtener información de manera inmediata. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente debido al poco control que se tiene sobre la información que ahí se encuentra. Bueno, yo tengo un ejemplo de esto, del uso de la aplicación TikTok, y es que, bueno, aquí en la universidad pues tenemos varias exposiciones, ¿no? Entonces, una de estas exposiciones, una compañera al exponer mencionó, y esto lo sacamos de TikTok, pero pues la maestra como que no le gustó y le dijo, ¿cómo que lo sacaste de TikTok? Entonces otra de sus compañeras de exposición dijo, no sacamos la información de TikTok, lo que queremos decir es que vimos un TikTok que se relacionaba con la información que encontramos. Entonces, pues justo como se dice, ya que esta aplicación nos da información de manera tan rápida e inmediata, pues, nos gusta, ¿no? Pero pues no quiere decir que sea una fuente fidedigna de información. Justamente, yo creo que podríamos complementar tu ejemplo mencionando que en la lectura nos dice cómo nosotros hemos ido evolucionando y con nosotros la sociedad, la cual en dicha lectura se le ha llamado sociedad de la información, haciendo referencia a la cantidad de información que, como tú ya mencionaste, circula con facilidad y velocidad, pero no siempre es verídica o de una fuente confiable. Entonces, por lo tanto, se debe de tener en cuenta que dicha información afecta a lo cultural, a lo educativo, a lo social y hasta lo económico en todo el mundo, ya sea en mayor o menor grado. Al contar con esta capacidad, los individuos pueden obtener cada vez más información y así utilizarla, sintetizarla, desarrollarla, o si viene de una fuente no confiable, ya de plano pues desecharla. Pues no necesita que sea de una fuente no confiable para desecharla, ¿no? Pero, pues sí nos referimos a que al tener esta información tan rápida podemos utilizarla como se nos dé la gana, ¿no?
Bueno, pero incluso dentro de esta sociedad de información existe esta perspectiva que ha ido evolucionando y podemos ver en las escuelas, ¿no? En donde a veces se presta poca atención a los nuevos lenguajes que se utilizan, ¿no? Entonces se están produciendo un nuevo tipo de analfabetos, que son aquellos individuos que no conocen los instrumentos básicos para analizar los mensajes de los medios de comunicación y de las TICs. Pero también por otro lado tenemos a los alfabetizados, que son todo lo contrario. Son quienes tienen una capacidad de decodificar, evaluar y comunicarse en una variedad de medios, como lo es el internet, la televisión, los videos, ordenadores, radio, prensa. O sea, es gente que sabe utilizar este tipo de herramientas. Ya que haces mención sobre los analfabetizados, quiero hacer un ejemplo de un analfabeta, pues lo vemos desde hace muchos años, ¿no? El profesor antes nos dejaba hacer exposiciones a base de cartulinas, papel bond o escribir en el pizarrón, ¿no? Y aunque sí existían estos medios antes, no estaban tan inculcados en la escuela. Y ahora por la pandemia que ya ocurrió hace 2-3 años, pues se vieron obligados a utilizar estas herramientas como, pues sí, ¿no? Para dar su aprendizaje, incluso de que los alumnos que incluso no estaban familiarizados por estas concepciones de los medios de comunicación, pues se tuvieron con la obligación de tener que utilizarlas para hacer sus presentaciones. Incluso también el profesor tuvo que hacer presentaciones ya a base de Word, PowerPoint o cualquier herramienta que tuvieran en ese momento, ¿no? Justamente, ¿sabes a qué me recordó esto? Había escuchado en un podcast informativo una tipo de cápsula sobre por qué de años más recientes para acá, según estadísticas, han nacido, se le podría decir así, más zurdos. Esto, sin embargo, no es tan cierto, ya que los zurdos pues desde siempre han existido, pero antes se les reprimía hasta el uso de simplemente escribir o usar esta mano zurda. Entonces yo veo algo parecido con estos analfabetas y estos alfabetos, ya que desde la pandemia podemos ver cómo estas dos concepciones se van mostrando más en los docentes. Por eso me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que sea necesaria la capacitación de los docentes? Pues personalmente creo que sí es muy necesaria y va de la mano con lo que acaban de mencionar, con el uso de las TICs, del internet y todas las herramientas tecnológicas. Creo que es muy importante que los profesores y profesoras se actualicen sin importar su edad ni cuántos años de carrera lleven. Creo que es muy importante que estén pues sí actualizados con lo que está pasando ahora y justamente con las tantas herramientas que existen y que las puedan utilizar para favorecer el aprendizaje de las y los alumnos. De hecho, a estas personas se les llama educomunicadores y su función es conocer las cuestiones vinculadas a la organización, a la dinámica de grupos en contextos reales como virtuales, y también aprender y conocer las dinámicas que se dan en el ciberespacio en estrecha conexión con lo que ocurre en los escenarios reales. Entonces yo creo que sí es muy importante que los maestros se mantengan actualizados y hagan uso de estas herramientas. Bueno, para continuar con este podcast debemos tener claro el significado de aprendizaje, el cual, pues según Bandura, es una actividad de procesamiento de información en la que los acontecimientos de nuestro entorno junto con datos de la estructura y de la conducta se transforman en representaciones simbólicas que sirven de guía para la acción. Me parece prudente destacar los principios de aprendizaje que postula Foster, quien se basó en diversos autores para realizarlos. Algunos de estos mencionan que Primero aprendemos haciendo, mediante imágenes que implican hacer y observando a los demás mientras hacen. Este primer principio se refiere a que las personas aprendemos a través de lo que percibimos de los demás. Un ejemplo cotidiano es cuando los niños comienzan a tener su cama porque pues ven a sus papás hacerlo diariamente.
Eso que mencionas es lo que postula Bandura en el aprendizaje social, ¿no? Ajá. Exactamente. De hecho, el segundo es el refuerzo, que nos dice que puede ser importante, pero no parece ser siempre necesario para el aprendizaje, ya que su afecto no siempre resultan eficaces. Pero, ¿qué tal si les parece que mencionar cuáles son los otros principios? O sea, yo menciono cuáles son los otros principios y ustedes me ponen un ejemplo de cada uno de ellos, ¿les parece? Sí, está bien. sí. Bueno, sigo. La tercera son las percepciones personales del yo, incluida la propia eficacia, así como el entorno de interacción con el sujeto. Es donde afectan todas las experiencias de aprendizaje según Bandura. El cuarto es la repetición o ensayo, donde pueden facilitar el aprendizaje, pero frecuentemente esto ocurre gracias a la imaginación. Es decir, la activación de más de un centro cerebral a la vez ayuda a generar el aprendizaje según Pavio. Por quinto lo tenemos la transferencia del aprendizaje, donde aumenta con la semejanza de tareas y depende igualmente del grado en el que este nuevo aprendizaje puede anclarse en una estructura de conocimiento existente. Se refiere a la transferencia, puede ser vertical en una jerarquía de tareas completas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. O sea, bueno, después retomamos con un ejemplo, porque está Algo complicado. suena más complicado de lo que parece la cita. Bueno, continúo con el sexto. Es el aprendizaje, donde puede ser intencional o incidental y puede ser analizado a diferentes niveles de moralidad, incluyendo la capacidad diferencial para procesar información a niveles superficiales y profundos de significado, según Anderson. El séptimo son los incentivos ambientales. Estos nos dicen que son diferencialmente efectivos y pueden depender de factores personales, tales como la ansiedad del alumno y del profesor, la atribución de causalidad, etcétera, según Bandura. Y por último tenemos la retención del aprendizaje, que nos dice que se refuerza mediante la práctica y la captación del significado, la cual se consigue mediante una variedad de vías que incluyen la imaginación, la metacognición y los procesos generativos, según Pavio. Bueno, pues los ejemplos, ¿no? Vamos con los ejemplos. ¿Quién quiere? Bueno, Bueno. podría ser en el principio de percepción que menciona Foster. Podemos explicarlo mejor diciendo que el aprendizaje se ve influenciado por la interacción que tenemos con nuestro entorno, como es el caso de intercambio de ideas con las demás personas, nuestras vivencias y nuestras propias concepciones del mundo. Yo creo que un ejemplo, muy claro de esto es cuando los estudiantes tienen que hacer una exposición. Todos leen, todos hacen sus notas, elaboran sus presentaciones, pero cada uno le pone su estilo, lo hace de una forma distinta, ya que cada alumno lo hace desde su propia perspectiva. Pero al final de cuentas, todos estos explicaron lo mismo y de una forma pues variada. Bueno, yo quiero dar el ejemplo del principio de repetición. Y bueno, una experiencia que nosotros tuvimos como estudiantes el semestre pasado es que teníamos un profesor donde realizábamos resúmenes de cada tema visto. Entonces, pues constantemente repetíamos y hacíamos resúmenes con el fin de ir mejorando nuestra técnica, ya que, pues como se mencionaba, ¿no? O sea, todo se logra con práctica y pues estos resúmenes al final tenían, la finalidad era prepararnos para realizar un ensayo. Bueno, retomando el quinto principio que nos sonaba como muy complejo, pues voy a tratar de explicarlo. Podemos decir que para aprender algo nuevo debemos realizar tareas enfocadas al conocimiento que queremos adquirir. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros como estudiantes de primer semestre empezamos a aprender cosas nuevas y conforme iban pasando los semestres, iba pasando el tiempo, teníamos nuevas materias, nuevos maestros, pues fuimos realizando tareas, trabajos, exposiciones, etcétera. Y todo esto se va relacionando con nuestros conocimientos previos, entonces esto hacía que pues entendiéramos las cosas de una forma más fácil.
El sexto principio, como yo lo entiendo, se refiere a que cuando tenemos la intención de aprender algo, pues este nuevo conocimiento se vuelve profundo, ¿no? Porque es algo que queremos hacer o pues aprender, ¿no? Sin en cambio, cuando lo aprendemos algo de forma imprevista, o sea, que no sabemos por qué o cómo se da, esto se vuelve superficial, es decir, no lo adquirimos del todo. O sea, pues sí, ¿no? O sea, cuando tenemos la disposición de aprender, lo hacemos y con gusto. Y cuando de plano no, o sea, ni nos interesa ni nada, es más difícil que se te quede grabado, ¿no? Sí, exactamente. Yo quisiera mencionar algo acerca del séptimo principio. El aprendizaje debe darse en un ambiente propicio. Con esto me refiero a, por ejemplo, cuando un alumno está en un salón de clases y la maestra revisa la tarea, pues la maestra lo puede felicitar por el buen trabajo del alumno. Si el alumno se siente bien y reconocido, puede generar que se sienta muy motivado a seguirse esforzando y demostrar más interés en su aprendizaje. Pero pues también por otro lado, también debemos tomar en cuenta que esto puede darse de forma inversa, porque el profesor, si no tiene una buena disposición para enseñar, el ambiente no es el adecuado para lograr un aprendizaje en el niño, pues el niño de cierta forma puede sentirse desmotivado y hasta puede rechazar la idea de aprender algo nuevo. Pues sí, o sea, ya que, o sea, si el maestro viene con una mala actitud, los alumnos se ponen con una mala actitud igual. Pero, o sea, si yo como alumno tampoco pongo de mi parte y como ya dijimos, no tengo la disposición de aprender, pues también el profesor se va a molestar porque pues él también viene a hacer su trabajo y todo. Entonces, todo este ambiente que se va a generar en el aula va a ser, o sea, muy tenso y pues de las dos partes no va a haber pues aprendizaje y enseñanza, ya que esto es de va y viene. Pues sí, justo lo que dices, de hecho creo que es algo como lo podemos notar muy fácil tan solo con las experiencias que hemos tenido con maestros que llegan al salón y pues vienen con toda la disposición, con todas las ganas, pero pues nadie leyó, nadie hizo la tarea, no ponen atención, están en el celular, llegan a la hora que quieren. Pues evidentemente esa motivación que tenía el maestro al llegar pues ya no va a estar porque la respuesta que está recibiendo no es la adecuada para que se dé esa interacción y pues tanto él pueda hacer su trabajo como los alumnos. Entonces creo que eso es muy importante lo que dicen, porque pues igual no es nada más el maestro de los alumnos, sino también es viceversa. De hecho, ahorita con lo que mencionas me acordé que en tercer semestre nos tocó un profesor en el que sí tenía la disposición de dar la clase, pero nosotros al no leer y a no entender la lectura ni hacerle preguntas, pues canceló las clases, ¿no? Sí, o sea, nos canceló las clases, dejó de venir y solamente nos dejaba pues hacer las presentaciones, o sea, como medio de comunicación, ¿no? Pero sin embargo nunca nos dio una retroalimentación como se debería, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ya por último, para dar, bueno, pues sí, el último ejemplo sobre los principios, bueno, creo que ese va de la mano con el de repetición, ya que pues es lo que nos postula, ¿no? Que pues se trata de, junto con la práctica, ir reforzando todo. O sea, pues es lo que ya había mencionado del ejemplo de los resúmenes que ya habíamos dado, todo es repetición, todo es ensayo y error. Bueno, ahora que ya comprendimos estos principios de aprendizaje, creo que ya dejamos en claro que no puede existir el aprendizaje sin la enseñanza. Y de hecho, Castillejos menciona que es un proceso de comunicación que puede mejorarse desde las perspectivas de las ciencias de comunicación y el diseño gráfico, que puede estar relacionado con el estudio y el desarrollo de cualquier proceso comunicativo. Bueno, también debemos de tomar en cuenta que de la enseñanza se deriva también pues la enseñanza de los medios. A esta la vamos a denominar como comunicación educativa. La comunicación educativa se va a ocupar de estudiar los medios de comunicación y de las tecnologías digitales de la información, esto con el fin de que podamos conocer las instrucciones de la realidad que realizan y poder al mismo tiempo ofrecer instrumentos para poder expresarnos a través de estos.
Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser justamente que estamos utilizando este podcast como enseñanza de medios, ¿no? Lo estamos ocupando para dar un mensaje. Sí, exactamente. Y todo esto va de la mano con la formación de profesores en el campo de la comunicación y de las tecnologías. Esto ha estado vinculado sobre todo a la utilización de los medios tecnológicos en el aula. Aquí podemos afirmar que el declive de la enseñanza de los medios en la comunicación formal es inversamente proporcional a la actividad realizada por diferentes asociaciones y organizaciones civiles. Relacionado con la capacitación docente, es recomendable incorporar el diseño educativo, pues como dice Jorge Fráscara, dice que educar no se reduce a informar o persuadir. En diseñar material educativo es necesario considerar que el aprendizaje es mejor y más duradero cuando se adquiere de forma activa. Esto es muy importante porque el diseñador se encarga de crear situaciones didácticas en las que los maestros y alumnos completan la propuesta. Bueno, creo que esta parte del diseño pues puede quedar con esta tarea que estamos realizando, ya que, bueno, retomando un poco lo de los alfabetizados, nuestra profesora nos dejó hacer este podcast. Entonces, ella está haciendo este diseño para crear pues esta situación didáctica que ya mencionó mi compañera, ¿no? Que pues el punto es que comprendamos cómo se utiliza y todo, o sea, es una... ¿cómo lo digo? Es que no quiero decir adecuación, pero, o sea, es una herramienta para poder comprender de mejor manera cómo se utilizan estos medios. Exactamente, porque como lo dice aquí Jorge Fráscara, la aportación directa más conocida que existe del diseño hacia la educación es la creación y producción de material didáctico, que justamente como lo menciona es este podcast, ¿no? Pues la función del diseño de información es la comunicación eficiente de este contenido, implicando la responsabilidad de que el contenido sea correcto y objetivo al presentarlo. Pues trata de presentar todos los datos necesarios para que el usuario tome una decisión de lo que si está viendo está correcto o le sirve, ¿no? Ajá, le sirve. Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que el individuo puede utilizar la información, analizarla, desecharla, utilizarla de la manera en que pues considere mejor, ¿no? Ajá. Bueno. Para concluir con este tema de la formación docente, me parece importante mencionar que la comunicación constituye el problema central de toda pedagogía. Si el hombre no fuera visto como un ser racional con capacidad de expresarse, yo creo que sería imposible promover la información integral y armónica con una orientación humanista, democrática, racional, crítica y creadora que sea abierta a corrientes de pensamientos universales. Esto para crear símbolos que nos pueden servir para comunicarnos. Según esto, Emilio Redondo. Bueno, ya para hacer una conclusión general de todo lo que acabamos de decir, bueno, el punto de esto es que entendamos a la comunicación, los medios digitales, cómo enseñar y cómo aprender de ellos. Entonces, pues creo que la base de todo esto, pues como ya mencionamos, es la comunicación, ¿no? Es la base de todo, de relaciones personales como de organizaciones como lo son la escolar, ¿no? O sea, sin comunicación no podemos hacer ni crear nada más. Entonces es importante en el ámbito escolar que tanto alumnos como docentes... Pues yo creo que para que cada individuo ya... pues viniendo de todo lo que tú dijiste, pueda tener la capacidad de ser un productor de mensajes y poder distribuir información a pequeño o gran escala, pues casi como lo estamos haciendo nosotros. Sí, exacto, ¿no? O sea, creo que también una parte importante que debemos agregar a esta conclusión es que tanto los medios como nosotros hemos ido evolucionando. Y pues también debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, como ya habíamos mencionado, sí vamos evolucionando. Sí, justamente lo que estás diciendo, creo que es muy importante destacar que sabemos que
la tecnología pues está muy presente en todos lados, en el celular, en la televisión, en internet, en redes sociales, en todos lados hay pues tecnología, y creo que es muy importante tener siempre presente que a pesar de que sea tan masivo, no podemos dejar de lado la educación. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que hemos oído pues mucho sobre eso, y yo creo que no podemos como que dejarle todo a la tecnología y perder nosotros nuestras propias habilidades, ¿no? Por ejemplo, el chat, ¿cómo se llama? ChatGPT. El ChatGPT. O sea, bueno, o sea, no podemos dejar todo en manos de la comunicación, ¿no? También es importante ir a una biblioteca y agarrar un libro para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, que tengamos información tan a la mano, tan fácil, no quiere decir que dejemos todo lo tradicional por llamarlo de alguna manera, como de lado. Ajá, exacto. Entonces yo creo que ni la inteligencia artificial, ni la tecnología, ni nada debería de sustituir la interacción que debe existir entre maestros y profesores. También el hecho de venir a la escuela, de ver a tus amigos, socializar, hacer tareas, trabajos en equipo, todo eso no se debe dejar a un lado por el uso de la tecnología. Al contrario, la debemos de usar a nuestro favor, y debemos de pensar la mejor forma para utilizarla para favorecer nuestro aprendizaje y no sustituir, pues como dijiste, la educación o la enseñanza tradicional. Pero no solamente eso, creo que también estamos dejando de lado, y porque incluso a París sí lo menciona, es de que no solamente docentes y alumnos están relacionados, sino que también los padres de familia, porque no solamente se trata de decir, el docente le tiene que enseñar al alumno cómo manejar estas herramientas o cómo tiene que aprenderlas, sino que también los padres tienen que trabajar con ellos, junto con sus hijos y con los profesores, ayudándoles. ¿De qué modo? Pues de que cuiden lo que sus hijos ven en las redes sociales, porque pues sabemos que las redes sociales ahorita es el mayor consumo de los jóvenes y niños. Sobre todo pues no solamente nos ayudan con las tareas, ¿no? O para investigar información, etcétera, sino que también estos medios pueden ser de manera maleficiosa, no sé cómo puedes decir. Malintencionadas. Malintencionadas, exactamente. Sí, claro. Y justo lo que dices de los padres, creo que es muy importante que sea un trabajo en conjunto, tanto de los maestros como los alumnos y como los padres deben estar involucrados para lograr ese aprendizaje que tanto se busca. Pues incluso al menos yo conozco gente o padres que como que están en constante pelea con los hijos de que ya hiciste la tarea o no, y no la he hecho. ¿Por qué? Porque sigo en mis redes sociales, sigo entretenida con todo esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Toda esta información que me llega de manera tan rápida, y pues, o sea, como que el estar tanto tiempo en las redes sociales, pues tampoco es bueno. O sea, tampoco vamos a decir que las redes sociales no sirven o que son malas, ni mucho menos, pero pues como ya dijimos, ¿no? Hay que entrelazarlo con todo lo que, pues sí, o sea, con todo lo que ya sabemos. No podemos decir que una es mala y una es buena, o que mucho, pero o sea, mucho de algo nunca debe es haber bueno. un equilibrio, ¿no? Ajá. O sea, como lo mencionábamos casi al principio del podcast, ¿no? Una escuela paralela, dentro de lo posible, saludable. Antes de cerrar con este podcast, me gustaría destacar que la escuela paralela tiene múltiples beneficios para la sociedad más allá del aula, como es el caso del crecimiento de la economía, el aumento de la producción de bienes, la salud, la participación social, el desarrollo de instituciones, entre otros. Que por cierto, ya para terminar, en el video de YouTube sí salieron nuestros nombres, pero se nos olvidó decirlos acá en Spotify. Yo soy Héctor Cruz. Yo soy Pamela Jiménez. Yo soy Daniela Velázquez y por último, Daniela Zárate. Esto fue para nuestro módulo de comunicación educativa en el grupo de 5PM6. Nos gustaría que, si es posible, dejen algún comentario, una crítica constructiva o algo que nos ayude a ir mejorando, ya que pues este no será el único podcast que haremos.
Igual que esta información que le hemos presentado les pueda servir a ustedes, ya sea ahorita o en un futuro, y que sean responsables en usar los medios de comunicación, como es el caso de este podcast. Y pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós. Se cuidan mucho. Bye bye. Adiós. Gracias por todo y por su atención. Ojalá les haya gustado. Gracias.